muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que están ingresando al segundo evento del Instituto de Derecho de Trabajo. Eh, por supuesto, agradecerte especialmente, Sergio. Te venimos molestando hace rato. Desde un primer momento, la verdad, la amabilidad, el compromiso y la predisposición con tu conocimiento para todos nosotros, fundamental y por darnos también fuerza para seguir trabajando, ¿no? Por lo que estuvimos hablando, de que vamos a seguir contando con vos, así que agradecerte un montón que estés acá para la provincia de Jujuy y para todos los colegas también que, que están participando de otras provincias. Así que bueno, de mi lado, agradecerle a todos los colegas que están participando, a vos, Sergio, en especial, y por supuesto, eh, queremos hacer la presentación como corresponde. Así que cederte vale para que des inicio a este curso del cual tenemos el privilegio de escuchar a un gran jurista, escritor, profesional y obviamente actualmente miembro de la justicia también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a toda la concurrencia. Voy a presentar al doctor Sergio Lois. Él es abogado por la Universidad Nacional de La Matanza, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF, especialista en Administración de Justicia por la Universidad de Buenos Aires, autor y coautor de diversas obras jurídicas, disertante, funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, director de la Revista del Derecho del Trabajo, de Microjuris, y director de la Diplomatura de Riesgos de Trabajo por la UNSA y Grupo Profesional. Doctor, sus palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. También agradecer al Colegio de Abogados y a la institución, al Instituto de Derecho del Trabajo. La verdad que estoy súper agradecido y realmente me encanta poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas cuestiones teóricas, algunas cuestiones prácticas en relación a lo que está pasando también, no solamente en todo el país, sino en relación a lo que está pasando específicamente, como me había comentado David, en la provincia de Jujuy con respecto a las comisiones médicas, ¿sí? Las comisiones médicas y lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Por eso me parece muy importante discutir este tipo de temas y hacer una especie de retroalimentación, ¿no? Porque no solamente voy a hablar yo, sino que ustedes también, obviamente a lo largo de la charla, más que nada al final, podemos conversar algunas ideas, algunas preguntas que vayan surgiendo a lo largo de este encuentro virtual y realmente estoy súper agradecido por la oportunidad. Así que bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Díganme sé que ahí está compartiendo correctamente. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces con respecto a las comisiones médicas y lo que tiene que ver con el sistema de riesgos del trabajo, nosotros lo que vamos a ver es que existen un montón de normas, ¿sí? Hay muchísimas normas en relación al sistema de riesgos del trabajo y principalmente tenemos la ley 24.557, la ley 26.773, que de alguna manera modifica la ley de riesgo del trabajo, es decir, la ley 24.557, y también la famosa ley 27.348 que establece la obligatoriedad del paso previo por las comisiones jurisdiccionales y que establece también la competencia de la justicia laboral ordinaria, que esta discusión fue zanjada hace bastante tiempo respecto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, si uno no está de acuerdo a lo que sucedió en la Comisión Médica Jurisdiccional, poder acceder a la justicia laboral ordinaria. Así que el juez, en base a un amplio debate de hechos y prueba, pueda de alguna manera, ¿sí?, determinar quién tiene la razón, es decir, tanto el trabajador defendido por su letrado o la aseguradora de riesgos de trabajo, porque no estamos ante un conflicto, una controversia de naturaleza laboral entre lo que sería básicamente un trabajador o sus derechohabientes en caso de muerte del trabajador, que están legitimados de manera activa, y en una controversia que está trabada con una aseguradora de riesgos del trabajo y por lo tanto estamos ante una relación de naturaleza laboral y también existe una indemnización como consecuencia de una disminución de la capacidad laboral de ese trabajador y por lo tanto tiene que intervenir específicamente en ese supuesto caso
para dirimir esas controversias de manera previa las comisiones médicas jurisdiccionales como una instancia previa administrativa y obligatoria, y con posterioridad, si no se está de acuerdo luego de ese procedimiento administrativo de lo que han sido las comisiones médicas jurisdiccionales, se puede acceder a lo que sería la justicia laboral ordinaria. Según lo que estábamos hablando con David hace unos días, en realidad no existe plazo de caducidad determinado para acceder a la justicia laboral ordinaria de Jujuy, sino que se va a utilizar ese plazo típico de prescripción de 2 años, el plazo que estamos nosotros acostumbrados, el plazo bienal de 2 años para acceder a la justicia laboral ordinaria. En cambio, en otras provincias que adhirieron a lo que es la ley 27.348 en el título primero, ¿sí? De la ley 27.348, existen plazos de caducidad que también están muy discutidos. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos un plazo de 90 días hábiles judiciales para acceder a la justicia mediante una acción laboral ordinaria de revisión, en virtud del artículo 2, inciso J de la ley 15.057. Y en caso de, por ejemplo, Córdoba, 45 días, tiene un plazo para acceder a la justicia de 45 días. En el caso de Mendoza también tiene un plazo de 45 días. Después existen otros casos provinciales donde no existe la obligatoriedad del paso previo por la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿sí? En otras provincias, pero que en realidad pueden llegar a acceder puenteando, si se quiere, dicho mal y pronto, las comisiones médicas jurisdiccionales y acceder directamente a la justicia laboral ordinaria. Como vimos, existe un universo de normas jurídicas que conforman el sistema de riesgos del trabajo, ¿sí? Y es casi imposible conocer acabadamente cada una de esas normas, ¿sí? Nosotros tenemos infinidad de normas que vamos a ir viendo y la realidad es que es muy difícil conocer esa gran cantidad de normas, básicamente porque nosotros tenemos un conocimiento limitado y a veces nos vamos olvidando de diferentes disposiciones normativas. La realidad es que ustedes tienen que tener en cuenta algunas resoluciones, algunos decretos, y especialmente la ley 24.557, la ley 26.773, estábamos viendo, y la ley 27.348. Tenemos decretos, tenemos resoluciones, tenemos notas, tenemos también que considerar que, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo tiene ya 50 años, ¿sí? Pero más de 50 años ya, y la ley de riesgo del trabajo tiene tan solo 29 años o un poco más, pero la realidad es que la ley de contrato de trabajo a lo largo del tiempo fue tachada de inconstitucional por varios precedentes jurisprudenciales. En cambio, no ha sucedido lo mismo con la ley de contrato de trabajo. En otras palabras, la ley de riesgo del trabajo de alguna manera ha sido bastante, ha generado bastante controversia, ha generado bastantes discusiones, a pesar de que, bueno, básicamente es una ley mucho más joven si la comparamos con la ley de contrato de trabajo. Con respecto a las diferentes normas jurídicas que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, tenemos la ley, como vimos, la ley 24.557, que establece especialmente los objetivos del sistema de riesgos del trabajo, que tienen que ver especialmente con la prevención de los daños acaecidos en la salud psicofísica de los trabajadores. También tiene como finalidad, además de la prevención, la recalificación profesional de esos trabajadores. Y otro objetivo tiene que ver especialmente con la reparación de los daños en el supuesto caso que el trabajador tenga algún grado de incapacidad laboral, ¿sí? Después, otra norma muy importante, tenemos el decreto 717 del año 96, que nos habla acerca de las características que tiene que tener la denuncia, ¿sí? La denuncia que se hace ante la aseguradora de riesgos del trabajo, y esa denuncia la puede desarrollar, la puede llegar a realizar el empleador de forma inmediata de conocido el hecho, es decir, por ejemplo, en el plazo de 48 horas, ¿sí? También puede realizar la denuncia de la contingencia, ya sean accidentes o enfermedades listadas o no listadas. La denuncia puede ser realizada por un tercero, puede ser realizada por el trabajador o puede ser realizada por los derechohabientes. También la denuncia puede llegar a ser realizada según lo determinado en la norma jurídica y también lo que pasa en la práctica, por los mismos prestadores médicos que otorgan el primer encuentro, los primeros auxilios ante el trabajador accidentado, por ejemplo, tiene que elevar una denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo, y la aseguradora de riesgos del trabajo, una vez que obtiene la denuncia, tiene un plazo determinado, ¿sí? Para enfrentar esa denuncia, si se quiere, es decir, para responder ante esa denuncia. Tiene un plazo de 10 días,
¿sí? Para de alguna manera rechazar o aceptar esa contingencia, ese accidente, esa enfermedad laboral, ¿sí? O profesional, y tiene un plazo de 10 días, como vimos, pero es un plazo de 10 días prorrogable por 10 días más, ¿sí? Y la RT tiene que notificar, por ejemplo, si rechaza la contingencia, tiene que notificar ese rechazo mediante una carta documento que vamos a ver más adelante. Después tenemos el decreto 1278 del año 2000, que nos habla de estas enfermedades no listadas, que no se encuentran, como lo indica su denominación, no se encuentran en los listados de enfermedades profesionales, que ya lo encontramos en el decreto 658, 1167, 49/14, que ahí establece los listados de enfermedades profesionales, ¿sí? Después tenemos la resolución SRT, que es muy importante, de la 179 del año 2015, que nos habla de diferentes trámites procedimientos administrativos, ¿sí? Después la ley, la famosa ley 27.348, que ya nos habla de la obligatoriedad, como vimos, de las comisiones médicas jurisdiccionales, del paso previo por las comisiones médicas jurisdiccionales, y la resolución 298 del año 2017, que también nos hablan también de ese procedimiento administrativo ante las comisiones médicas, y especialmente se centra en un concepto muy importante que tiene que ver con el tiempo que tiene la SRT, es decir, la Comisión Médica Jurisdiccional, para expedirse, porque tiene un plazo de 60 días hábiles administrativos, prorrogable por 30 días más, para expedirse, y en el supuesto caso que la Comisión Médica Jurisdiccional no se expida en esos 90 días con la prórroga de 30, ¿sí? En realidad, ante esas circunstancias, se configura, según lo que algunos conocemos, como el silencio de la administración, ¿sí? Si pasan 60 días, esos prorrogables por 30 días más, y en ese caso el SRT, perdón, la Comisión Médica Jurisdiccional no se expide, se estaría configurando lo que nosotros conocemos como el silencio de la administración, que es un silencio de naturaleza administrativo, que obviamente que esto se va a llegar a generar siempre y cuando el litigante, el abogado del trabajador, de su cliente, en realidad presente, por ejemplo, diferentes prontos despacho ante la Comisión Médica Jurisdiccional para impulsar ese expediente de naturaleza administrativa, ¿sí? Otros elementos que tienen en cuenta, otras regulaciones que tienen en cuenta esa resolución SRT 298 del año 2017, tiene que ver además con el plazo que tiene la Comisión Médica Jurisdiccional para expedirse, lo que tiene que ver con los honorarios profesionales, porque obviamente si ustedes inician un trámite administrativo, por ejemplo la divergencia, la determinación de la incapacidad o el rechazo, ¿sí? Tienen derecho, obviamente, a cobrar los honorarios profesionales por iniciar ese trámite administrativo procedimiento administrativo ante las comisiones médicas jurisdiccionales, y esos honorarios generalmente oscilan entre el 5 y el 10% sobre la indemnización del trabajador, ¿sí? Acá lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es que la mayoría de las aseguradoras de riesgo del trabajo, una vez que se determina el monto indemnizatorio, terminan pagando a los 30 o 60 días los honorarios profesionales al letrado del trabajador, y esos honorarios profesionales que oscilan entre el 5 y el 10%. ¿Por qué digo 5? Porque el 5% termina pagando, por ejemplo, el fisco de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y las demás aseguradoras de riesgo del trabajo generalmente pagan el 10% de honorarios, como por ejemplo Prevención, Swiss Medical, Asociar, la segunda, Federación Patronal Seguros, ¿sí? Terminan pagando un 10% de honorarios sobre el monto indemnizatorio, ¿sí? Pero también es importante aclarar que las comisiones médicas jurisdiccionales en materia de honorarios no están obligadas a regular los honorarios profesionales de los letrados, no están obligadas, no tienen, si se quiere, el dictio para determinar irregulados, ¿sí? No tienen esa especial jurisdicción o el decir de derecho, no tienen ese poder especial las comisiones médicas jurisdiccionales para, de alguna manera, regular los honorarios profesionales, ¿sí? Entonces, lo que sucede en la práctica y lo que está sucediendo, por ejemplo, en diversas jurisdicciones a nivel nacional, es que en realidad los letrados de los trabajadores, una vez que se cierra la instancia administrativa, terminan iniciando una acción de regulación de honorarios ante la justicia laboral ordinaria,
peticionando que el juez laboral, ¿sí?, regule los honorarios que le corresponden a ese letrado por haber tramitado ese expediente administrativo ante las comisiones médicas jurisdiccionales, ¿sí? Y ese juez en realidad va a regular en base a la ley arancelaria local, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Jujuy, va a aplicar la ley de honorarios de los abogados y de los procuradores de la provincia de Jujuy, ¿sí? Después tenemos otras disposiciones normativas, otras normas, por ejemplo el decreto de necesidad de urgencia 669 que tiene que ver con la actualización de los montos indemnizatorios. Después existen otro tipo de resoluciones de la SRT que vamos a ir viendo de a poco. También, bueno, la ley de procedimiento, los plazos, la posibilidad de acceder a la justicia que vamos a ir viendo de a poco en este encuentro. Con respecto al baremo, en realidad este baremo ya ha quedado desactualizado. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de baremo nos estamos refiriendo a cómo se cuantifica el daño, es decir, cómo convertir un daño físico o psicológico en números, en un porcentaje, ¿sí? Eso tiene que ver básicamente con el baremo, ¿sí? Determinar, eso lo va a determinar el perito o los médicos de la SRT. En la actualidad esto fue modificado porque anteriormente teníamos este famoso decreto 659 del año 96, que después fue modificado. El decreto 658 nos habla de listado de enfermedades profesionales que establece las características de la enfermedad profesional, la patología, la agente de riesgo que provoca esa enfermedad o la actividad también laboral y la exposición a esa agente de riesgo que tiene que ver con elementos, condiciones, circunstancias, herramientas que pueda llegar a utilizar el trabajador que provoquen de alguna manera algún tipo de patología, ¿sí? Después, ese listado cerrado de enfermedades profesionales se fue ampliando en virtud del decreto 1167 y en virtud también del decreto 49/2014 que establece otro tipo de enfermedades como por ejemplo las hernias, ¿sí?, o las varices bilaterales. Esto es un repaso general, ¿no?, del sistema de riesgo del trabajo y las diferentes normativas, y después vamos a ir profundizando en lo que sucede en los trámites con las comisiones médicas. Las contingencias cubiertas, obviamente, son los hechos súbitos y violentos, acontecimientos súbitos y violentos con motivo en ocasión del trabajo, que serían los famosos accidentes laborales. Los accidentes sin itinere, aquellos accidentes que se producen básicamente del traslado del trabajador desde su domicilio al establecimiento laboral y viceversa. Las enfermedades profesionales listadas, es decir, aquellas patologías que afectan la salud psicofísica del trabajador y que pueden llegar a producirse por factores personales o factores profesionales. Enfermedades profesionales no listadas que requieren, cada caso en concreto, un reconocimiento por parte de la Comisión Médica Jurídica y a su vez también por parte de la Comisión Médica Central, ¿sí? Ese es el reconocimiento que se requiere en cada caso en concreto y ese procedimiento administrativo para el reconocimiento de la naturaleza laboral de esas enfermedades profesionales por fuera de los listados oficiales requiere de un documento especial que nosotros llamamos, o que la norma lo establece, que se llama petición fundada. ¿Sí? La petición fundada tiene que estar firmada por un médico legista. Ese médico legista es el que va a expresar la relación de causalidad entre la actividad laboral, la agente de riesgo y la patología que sufre el trabajador. ¿Sí? En ese informe médico, que no solamente se considera que es un informe privado común de un médico legista, sino que es un documento un poco más complejo, ¿sí?, que un informe médico, y ese documento ustedes lo tienen que acompañar en el supuesto caso que ustedes denuncien una enfermedad profesional, la aseguradora de riesgos del trabajo rechace esa enfermedad profesional fundamentando que en realidad se trata de una enfermedad no listada y por lo tanto no va a ofrecer ningún tipo de cobertura, y ustedes inician el trámite de rechazo de la enfermedad no listada, y en ese trámite administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, entonces lo que sucede básicamente es que tienen que acompañar la diferente documentación que requiera ese trámite administrativo, que una de esas documentación o esa documentación más importante tiene que ver con la famosa petición fundada, ¿sí?, para el reconocimiento de esa enfermedad que es considerada excluida por el sistema porque es una enfermedad no listada, y lo que se busca con ese trámite administrativo es que de alguna manera la SRT, la Comisión Médica Jurisdiccional, más la Comisión Médica Central, reconozcan la naturaleza laboral
de esa enfermedad que está por fuera de los listados de enfermedades profesionales. Después tenemos un listado, obviamente, de listados de enfermedades profesionales, el decreto 658, el 659, bueno, el 659 ya nos habla del baremo, que esto también, como vimos, fue reformado, distintos decretos que hablan de otro tipo de listados de enfermedades, y hay agentes de riesgo como por ejemplo ruidos, movimientos repetitivos, factores químicos, las posiciones forzadas, las posiciones antiergonómicas son consideradas también como agentes de riesgo que pueden llegar a generar algún tipo de patología en el trabajador. Y como vimos, las enfermedades no listadas son aquellas enfermedades que en realidad requieren de un procedimiento especial para su reconocimiento, ¿sí? Eso lo va a determinar específicamente en cada caso en concreto, porque esto no es vinculante para los restantes casos respecto a cada una de esas enfermedades no listadas denunciadas, sino que en cada caso en concreto la Comisión Médica Central va a determinar si esa enfermedad tiene naturaleza laboral o no tiene naturaleza laboral. Quería llegar acá porque esto es lo más importante, digamos, el núcleo central de este encuentro, que tiene que ver con el aspecto práctico, con el asesoramiento jurídico que ustedes van a brindar, ¿sí? Si el trabajador obviamente se presenta a su estudio jurídico, ¿sí? Por ejemplo, un trabajador tiene una enfermedad, sufre un accidente laboral, ¿sí? Y si esa contingencia, especialmente sucede con el caso de enfermedades, de patologías de larga data, ¿sí? De una primera manifestación invalidante que se ha ocurrido, acaecido hace bastante tiempo, puede llegar a suceder que ese trabajador nunca haya realizado la denuncia de esa patología, de esa enfermedad profesional, ¿sí? Si el trabajador nunca realizó la denuncia, de esa patología, de esa enfermedad profesional, ustedes tienen que enviar un telegrama a la aseguradora de riesgos del trabajo, ¿sí? Denunciando las características de esa enfermedad. Tienen que describir, obviamente, los datos del trabajador con el tema del remitente, pero más allá de eso, lo que tienen que hacer ustedes es describir la patología, cuál es el agente de riesgo, la relación de causalidad entre la patología y ese agente de riesgo, describir en ese telegrama de denuncia laboral gratuito, ¿sí? Tienen que describir también cuáles son las características, como vimos, de la patología y también de la actividad laboral, cuál es la jornada de trabajo desarrollada por ese trabajador, ¿sí? Tienen que describir si ese trabajador trabajaba en equipos o trabajaba solo, ¿sí? Cuál es el convenio colectivo de trabajo aplicable a ese trabajador, básicamente también porque esto tiene que ver con la descripción de las tareas que realiza ese trabajador. Y tienen que solicitar en ese telegrama laboral que a ese trabajador se le otorguen prestaciones médicas y prestaciones dinerarias. Automáticamente lo que va a hacer la aseguradora de riesgo del trabajo es rechazar la contingencia. Si va a rechazar esa enfermedad y podría llegar a fundamentar ese rechazo, que ese rechazo, como estábamos charlando hace unos minutos, se tiene que hacer en el plazo de 10 días, prorrogables por 10 días más, en el cual la RT acepta o rechaza la contingencia. Y cuando generalmente la aseguradora de riesgo del trabajo rechaza la enfermedad profesional, básicamente va a expresar una serie de fundamentos. Uno de esos fundamentos tiene que ver con que esa enfermedad es preexistente, es decir, que la enfermedad fue, se fue desarrollando o incubando de manera preexistente a la relación laboral, es decir, que es una enfermedad que se viene arrastrando antes del nacimiento de esa relación laboral, de ese contrato de trabajo, y por lo tanto no debería ofrecer la aseguradora de riesgo de bajo cobertura. También puede rechazar la enfermedad diciendo que, por ejemplo, es una enfermedad no listada y por lo tanto está por fuera de los listados de enfermedades profesionales, ¿sí? Por tanto no debería ofrecer ningún tipo de cobertura esa aseguradora de riesgos del trabajo. O también podría llegar a alegar, por ejemplo, que esa enfermedad es de naturaleza inculpable, ¿sí? Ustedes recuerden que las enfermedades inculpables se encuentran, o los accidentes inculpables, se encuentran regulados en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en realidad el que se tiene que hacer cargo de esos accidentes o enfermedades inculpables sería el empleador, ¿sí? Pagando las licencias que corresponden según los límites legales establecidos a partir del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. También puede ser que ustedes denuncien, o generalmente lo hace la práctica del empleador, denuncias por una cuestión lógica de cercanía de accidentes laborales o accidentes in itinere. Generalmente las hace esas denuncias, las hace directamente el empleador, ¿sí?
Y una vez que, por ejemplo, el trabajador sufre un accidente laboral en el establecimiento laboral, en líneas generales el que realiza la denuncia es el empleador de manera telefónica o subiendo un formulario, llenando un formulario y hasta notificando a la aseguradora de riesgo del trabajo por WhatsApp, ¿sí? O por otro tipo de medio electrónico. Y llena un formulario y ese empleador estaría denunciando esa contingencia, ¿sí? También sucede en el caso de que sufra un accidente itinerante yendo al trabajo o volviendo a su domicilio. Generalmente el que denuncia ese accidente laboral es el empleador. Y a partir de ese momento la aseguradora de riesgo del trabajo puede aceptar o rechazar la contingencia. Cuando el trabajador sufre generalmente un accidente laboral en el establecimiento laboral, el empleador debería realizar la denuncia y inmediatamente le tienen que ofrecer o otorgar las prestaciones en especie por parte de los prestadores médicos de la aseguradora de riesgos del trabajo, ¿sí? Ahora bien, estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de rechazo de la contingencia, supongan que, por ejemplo, ustedes denuncian una enfermedad profesional listada, por ejemplo, en el listado del decreto 658 o en el del 49/2014, y se rechace la contingencia. Ante esas circunstancias, ustedes tienen que iniciar el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional llamado rechazo de la contingencia, ¿sí? Un rechazo de la contingencia, que por ejemplo puede ser en ese caso rechazo de la enfermedad profesional, ¿sí? Y la Comisión Médica Jurisdiccional lo que va a revisar, que obviamente se inicia el trámite administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, se le da traslado a la aseguradora de riesgos del trabajo para que presente otra documentación complementaria. Luego se va a fijar una fecha una vez que se haga el informe del caso en concreto que tiene que ver con el primer despacho, ¿sí? De la Comisión Médica Jurisdiccional. Se va a notificar a las partes de una fecha de audiencia médica, ¿sí? En esa audiencia médica se va a revisar el trabajador para determinar si tiene algún tipo de limitación funcional, algún tipo de incapacidad laboral, ¿sí? Se va a emitir una conclusión en ese dictamen médico, ¿sí? Y si el trabajador no tiene incapacidad, obviamente se va a expresar esto en la resolución de alcance particular, que sería la parte final ya de ese trámite administrativo, ese expediente administrativo, y se va a determinar que el trabajador, nombre, DNI, CUID con esa aseguradora de riesgo del trabajo, en realidad no posee incapacidad. En el supuesto caso que ya se determine que no posee incapacidad o, por ejemplo, que la enfermedad no tiene naturaleza inculpable, podrían llegar ustedes a acceder con posterioridad a la justicia laboral ordinaria para determinar la naturaleza laboral de esa contingencia y determinar el grado de incapacidad también de esa contingencia. Eso en el supuesto caso del rechazo, ¿sí? Recuerden que el rechazo implica que la Comisión Médica Jurisdiccional lo que hace específicamente es determinar si esa enfermedad tiene naturaleza laboral o tiene otro tipo de naturaleza que puede ser una naturaleza inculpable o que no exista una relación de causalidad suficiente entre esa enfermedad y el agente de riesgo en concreto denunciado, ¿sí? Ahora, después, la comisión médica va a fijar, como estábamos viendo, una fecha de audiencia, perdón, una audiencia médica, va a determinar un dictamen médico de acuerdo a esa audiencia médica y después, obviamente, va a dictar un dictamen o una resolución de alcance particular expresando la naturaleza de esa enfermedad, ¿sí? Otra cuestión puede llegar a ser que, por ejemplo, en la práctica se da que el trabajador denuncia, por ejemplo, un accidente laboral, se le brinda las prestaciones médicas adecuadas, ese trabajador tiene una incapacidad laboral temporaria y luego posteriormente se le otorga el alta médica. Y esa alta médica puede darse con secuelas incapacitantes y sin secuelas incapacitantes. Si el alta médica se otorga con secuelas incapacitantes, entonces al trabajador se lo va a notificar con una carta de documento para que se presente a una junta médica, ¿sí? Llevada a cabo por la aseguradora de riesgo del trabajo, y la aseguradora de riesgo del trabajo le va a exigir que sea acompañado a esa junta médica con un abogado patrocinante, lo revisan los médicos de la aseguradora de riesgo del trabajo y luego a ese trabajador específicamente se le va a hacer un ofrecimiento de acuerdo a su grado de incapacidad. Si el trabajador acepta, entonces la aseguradora de riesgo del trabajo tiene que iniciar un trámite administrativo llamado valoración del daño, en el cual el trabajador luego también va a ser revisado nuevamente
por la Comisión Médica Jurisdiccional, por los médicos de la Comisión Médica Jurisdiccional, y van a revisar si los términos de ese acuerdo son adecuados y son razonables, ¿sí? Va a revisar específicamente los médicos de la SRT si en realidad ese grado de incapacidad de ese trabajador básicamente es adecuado de acuerdo al baremo aplicable, y si la revisación realizada por los médicos de la RT es razonable, ¿sí? Esa revisación y ese grado de incapacidad y el dinero que le han ofrecido. Ahora también, si el trabajador le denuncian un accidente laboral, las prestaciones en especie por parte de los prestadores médicos del ART, ¿sí? Y le otorgan un alta sin secuelas incapacitantes, ustedes tienen que iniciar un trámite administrativo que se llama en realidad divergencia de la determinación de la incapacidad. Si este trámite administrativo de divergencia en la determinación de la incapacidad, básicamente es un trámite que tiende a atacar esa alta médica sin secuelas incapacitantes para que la Comisión Médica Jurisdiccional, luego de haber fijado una audiencia médica, determine si ese trabajador tiene algún grado de incapacidad o no posee incapacidad. Si no posee incapacidad, ustedes tienen la puerta abierta para iniciar con posterioridad una acción judicial contra la RT, que en sede judicial, es decir, en la justicia laboral ordinaria, se determine el grado de incapacidad física y psicológica de ese trabajador a raíz de ese accidente, teniendo en consideración que la Comisión Médica Jurisdiccional determinó que ese trabajador no posee incapacidad. Y en sede judicial tiene existir un amplio debate de hechos y de pruebas, es decir, que se tiene que sortear un perito médico y un perito psicólogo para determinar cuál es el verdadero grado de incapacidad de ese trabajador, ¿sí? Bien, entonces como estábamos viendo, en realidad existen varios supuestos. Uno de esos supuestos tiene que ver básicamente con la falta de denuncia, ¿sí? La falta de denuncia por parte del trabajador. Entonces, nosotros cuando los procedimientos esenciales que vamos a analizar tienen que ver primero con el rechazo de la contingencia, que puede ser una enfermedad laboral, ya sea listada o no listada, o un rechazo, por ejemplo, de un accidente in itinere, diciendo básicamente que básicamente ese accidente no fue de naturaleza in itinere y existen ciertas causales objetivas para excluir la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo. Pero específicamente tenemos, como vimos, dos trámites, si se quiere, tradicionales o esenciales. Uno de ellos es el rechazo de la contingencia, ¿sí? El rechazo de la enfermedad o del accidente laboral. Y otro trámite administrativo es en la divergencia, la determinación de la incapacidad, para de alguna manera determinar qué grado de incapacidad tiene ese trabajador una vez que obtenga el alta médica sin secuelas incapacitantes. Con respecto, si nosotros analizamos la denuncia, imagínense que va a pedir asesoramiento jurídico un trabajador que no tiene la denuncia de esa enfermedad realizada, por ejemplo, que sabe cuál es el diagnóstico médico, que ya fue atendido por diversos profesionales de la salud, pero que especialmente nunca se realizó la denuncia por telegrama laboral de esa enfermedad. Hay que tener en cuenta ciertas disposiciones normativas, ¿sí? El artículo 1 del decreto 717/96 establece que el empleador está obligado a denunciar a la aseguradora de riesgo del trabajo inmediatamente de conocido todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufra a sus dependientes, ¿sí? También la denuncia va a poder ser efectuada, de acuerdo a ese artículo 1 del decreto 717 del año 1996, establece que la denuncia también puede ser realizada por el trabajador, por los derechohabientes o cualquier persona, es decir, un tercero, ¿sí? El artículo 2 de ese decreto establece que la denuncia del empleador deberá contener como mínimo los datos de tal fin requiere la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y para los demás sujetos contemplados en el artículo primero del presente bastará que la denuncia sea por escrito y contenga una relación de los hechos, la identificación de las partes y la firma del denunciante. ¿Qué quiere decir esto? En castellano esto quiere decir que el empleador en realidad puede denunciar un accidente llenando un formulario, puede llenar otro formulario denunciando una enfermedad, puede realizar la denuncia de manera telefónica o por medios electrónicos. En cambio, el trabajador
que requiere de su ayuda, si requiere de su asesoramiento jurídico, en realidad si quiere denunciar, por ejemplo, una enfermedad profesional, ya sea listada o no listada, tiene que hacer esa denuncia por escrito. ¿Y cuál es el medio de notificación fehaciente que puede utilizar el trabajador en el supuesto caso que quiera realizar la denuncia de la enfermedad? Sería especialmente el telegrama laboral gratuito, ¿sí? En ese telegrama laboral gratuito tiene que establecer una relación de los hechos y específicamente ese trabajador va a tener que realizar obviamente la denuncia por telegrama expresando cuál es la actividad laboral que realiza, cuál es el agente de riesgo al cual se encuentra expuesto, por qué está expuesto a ese agente de riesgo, cuál es la enfermedad diagnosticada, cuál es la primera manifestación invalidante de esa enfermedad, es decir, cuándo comenzó a sentirse mal de tal forma que eso le impedía integrarse laboralmente de manera normal, ¿sí? Y también solicitar en ese telegrama laboral gratuito, ¿sí? Solicitar las prestaciones médicas en especie y las prestaciones dinerarias de acuerdo a lo establecido en la ley 24.557, ¿sí? También el artículo 2 de la resolución 9/18 del SRT establece que la denuncia de una enfermedad profesional, cuando fuere realizada en forma directa por el propio trabajador, tiene que establecer, como estábamos viendo, una descripción de la sintomatología imperante, el puesto de trabajo y las tareas habituales. Es decir, enfermedad, actividad laboral, ¿sí? Y agente de riesgo. Esos son los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de denunciar una enfermedad profesional, ya sea listada o no listada, ¿sí? Descripción de la sintomatología, puesto de trabajo, tareas habituales realizadas por el trabajador, el agente de riesgo y cómo el trabajador se expuso a ese agente de riesgo, ¿sí? Entonces, en ese telegrama hay que ser muy detallista. Hay telegramas muy extensos de denuncia de enfermedades profesionales porque hacen una descripción sumamente detallada de estas circunstancias que estábamos viendo, el tema de la sintomatología, la actividad laboral desarrollada por el trabajador y una descripción del agente de riesgo. Y ustedes el agente de riesgo también lo van a encontrar en los decretos que establecen los listados de enfermedades, ya sea el decreto 658, el 1167 como vimos, que en realidad nunca se utiliza porque habla del hantavirus y el mal de Chagas, o el decreto 49/2014 que establece especialmente lo que tiene que ver con las varices o las hernias discales, que es muy común, ¿sí? Es muy común que un trabajador sufra ese tipo de dolencias debido a las posturas antiergonómicas o posiciones forzadas, que ese sería el agente de riesgo especial, ¿sí? Entre los diferentes agentes de riesgo que vamos a encontrar en esos listados de enfermedades profesionales, podemos encontrar movimientos repetitivos, como vimos, movimientos antiergonómicos, posiciones forzadas, levantamiento de cargas pesadas y hasta el ruido, ¿sí? Yo recuerdo un caso de un trabajador que estaba expuesto a determinada maquinaria muy antigua, ¿sí? Y ese trabajador terminó sufriendo hipoacusia, una hipoacusia bilateral, ¿sí? Y esto provoca una disminución de su capacidad laboral. Pero a esa hipoacusia ustedes la tienen que denunciar por telegrama laboral y esperar especialmente, obviamente porque la RT lo que va a hacer especialmente es el rechazo de esa enfermedad. La va a rechazar y tal vez diga que es una enfermedad preexistente que en realidad fue producida por factores personales del trabajador, por cierta labilidad de ese trabajador respecto a sufrir ese tipo de enfermedades o cierta tendencia biológica, si se quiere, a sufrir ese tipo de enfermedades, o que la enfermedad básicamente es de naturaleza inculpable. Tienden generalmente las aseguradoras de riesgo del trabajo a ser una máquina de rechazos de enfermedades, ¿sí? Por eso, habitualmente lo que establecen las estadísticas es que en realidad, en la generalidad de los casos, se considera que las contingencias más denunciadas y más tratadas por las aseguradoras de riesgo del trabajo son los accidentes. Y hay un número menor de enfermedades tratadas por las aseguradoras de riesgo del trabajo porque las aseguradoras tienden a rechazar este tipo de contingencias, tienden a rechazar las enfermedades profesionales ya listadas o no listadas, ¿sí? Listadas o no listadas. Sergio, Sí, o para que también puedas descansar un poco, te comento, acá en Capital, acá en provincia,
las enfermedades más denunciadas, Sí, enfermedades profesionales, por supuesto que la mayoría son rechazadas, pero estamos en hernia, hipoacusia, puede ser manguito rotador, claro, el del túnel carpiano, que es la que vemos por sentencias. O sea, yo de toda la jurisprudencia que estuve leyendo durante este último año, la mayoría de las enfermedades profesionales fueron, aparte que, bueno, acá también está Ingenio Ledesma, uno de los ingenios, es uno de los ingenios con más de 3.000 trabajadores, sí, y la mayoría es hipoacusia y hernia. Y todas estas, digamos, todos los que fueron indemnizados mediante, a raíz de esta enfermedad profesional, fueron mediante sentencia. Más perfecto. allá que todavía no está obligado el paso por las comisiones médicas, supuestamente va a ser en breve, Sí. eh, las enfermedades profesionales, la mayoría fueron contra Ingenio Ledesma, y sobre todo las dos primeras. Me parece que en Buenos Aires está pasando lo mismo. Sí o sí ir a una instancia judicial a los fines que se reconozca. No, generalmente lo que te va a decir la comisión médica ahora cuando ustedes lo vayan a experimentar ahora de manera personal allá en Jujuy, generalmente la comisión médica lo que hace en el dictamen médico es determinar la naturaleza inculpable de la enfermedad o que la enfermedad, por ejemplo, no tiene una relación de causalidad adecuada entre esa patología y el agente de riesgo. Generalmente lo que va a hacer la comisión médica es, de alguna manera, ratificar el rechazo realizado por la aseguradora de riesgos del trabajo. Entonces, lo que ustedes van a ver es que es un procedimiento administrativo, ¿sí? Ante la comisión médica, que es el de rechazo, pero es un procedimiento administrativo que va a generar en más de una ocasión bastantes frustraciones, ¿no? Porque la realidad es que se le suma todo este procedimiento administrativo, tal vez se pierda bastante tiempo iniciando el trámite administrativo de rechazo de la contingencia ante la comisión médica para luego obtener un resultado desfavorable para el trabajador, ¿sí? No quiere decir que en todos los casos les vayan a rechazar y digan que la enfermedad es inculpable, sino que también puede llegar a existir casos en los cuales determinen la naturaleza laboral de la enfermedad y le diga la Comisión Médica Jurisdiccional a la RT que le brinde a ese trabajador las prestaciones médicas adecuadas, ¿sí? Entonces, una vez que la Comisión Médica Jurisdiccional determine, en este caso, por ejemplo, la hipoacusia, determine que tiene naturaleza laboral, ¿sí? La SRT le va a ordenar a la RT que le brinde las prestaciones en especie al trabajador, y una vez que ese trabajador reciba las prestaciones en especie adecuadas, a ese trabajador se le va a otorgar el alta médica con secuelas o sin secuelas incapacitantes. Si a ese trabajador le otorgan el alta médica sin secuelas incapacitantes, hay que iniciar otro trámite administrativo que se llama divergencia de la determinación de la incapacidad. Hay una concatenación de trámites administrativos. Por eso es bastante frustrante el tema de la Comisión Médica Jurisdiccional. Sí, exactamente. De hecho, la mayoría de las enfermedades profesionales, o en alguna oportunidad que tuve de denunciar una enfermedad profesional por parte de un trabajador, en este caso actuando por la empresa, las contestaciones eran las típicas de vaya por obra social y prestación dineraria en cabeza del empleador. Claro, Cuando nosotros teníamos en lo que es el examen preocupacional que esas enfermedades no estaban reflejadas en el mismo, y sobre todo, inclusive, tenía más de 3 años de antigüedad en el contrato de trabajo, o sea que es lo que siempre discuten ellos, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí también hacen fuerza los empleadores, sobre todo por las prestaciones dinerarias. Si no, queda en una enfermedad inculpable y el RT mira para otro lado. claro, el tema es que ahí va a ser se tira la pelota entre unos y otros, ¿no? O sea, el empleador obviamente que va, por ejemplo, si es una enfermedad profesional, obviamente que las prestaciones médicas y dinerarias las tiene que dar la aseguradora de riesgo del trabajo. En cambio, si el RT dice es inculpable, bueno, le corresponde al empleador. Y ahí queda el trabajador en el medio, que no sabe hacia dónde disparar, ¿no? Eso es lo que Tal puede cual. llegar a pasar en la práctica, ¿no? Sí, 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 eso es. Creo que esa es la gran lucha, sobre todo con aquellos que de vez en cuando defendemos una empresa, sobre todo esta situación, la prestación dineraria. Está difícil para todas las empresas, y Obvio. encima que te toca un trabajador que está cursando una enfermedad que no ingrese como enfermedad profesional, bueno, obviamente las prestaciones dinerarias están en cabeza de la empresa. Obvio. Otra cuestión que se pregunta mucho en la práctica, ¿qué pasa en el caso de trabajadores no registrados? ¿Sí? Porque hay mucha informalidad laboral, ¿no? Eso
la respuesta está en un artículo de la ley 24.557 que establece el artículo 28 de la ley 24.557, que ya también la ley 27.348 habla del trabajo no registrado. ¿Qué pasa con los trabajadores no registrados? La realidad es que el trabajador no registrado no tiene la obligación, junto con su abogado, de transitar por la comisión médica jurisdiccional, ¿sí? Entonces, el responsable, como el empleador no tiene una RT contratada a favor de ese trabajador porque esa relación laboral es inexistente y por lo tanto no puede denunciar ningún tipo de relación laboral a la RT porque no tiene RT contratada, entonces lo que hay que hacer básicamente es reclamar las prestaciones dinerarias y las prestaciones en especie directamente al empleador, ¿sí? El empleador va a ser el responsable directo de esas prestaciones dinerarias y esas prestaciones en especie, y el trabajador no tiene la obligación de transitar previamente por la comisión médica jurisdiccional, ¿sí? Todo eso en virtud del artículo 28 de la ley 24.557 y lo establecido en la ley 27.348, es decir, que el trabajador no está obligado a transitar por la comisión médica jurisdiccional. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Tiene que iniciar un intercambio telegráfico con el empleador, ¿sí? Solicitando obviamente el típico intercambio telegráfico por trabajo no registrado, bajo percibimiento de concierge despedido si no registra el contrato de trabajo, solicitar las indemnizaciones que le corresponden por trabajo registrado, denunciar en ese telegrama de intimación de trabajo no registrado también, por ejemplo, el accidente o la enfermedad, y describir la naturaleza de esa contingencia, ¿sí? De ese accidente laboral, ya sea bueno, un accidente laboral con motivo en ocasión del trabajo, un accidente de itinere, describir también la enfermedad, ¿sí? Y a su vez solicitar las prestaciones que le corresponden en especie dinerarias en virtud de la ley 24.557. Entonces, en sede judicial se tiene que iniciar, por ejemplo, una demanda genérica de despido, como estamos acostumbrados a ver habitualmente, y en esa demanda, además de las indemnizaciones, y el objeto sea el despido y el trabajo no registrado, además de las indemnizaciones que correspondan por trabajo no registrado, ese trabajador también tiene que solicitar y hacer una liquidación típica de la ley 24.557, es decir, la indemnización típica que le corresponde, una indemnización tarifada, una reparación sistémica tarifada, que se encuentra en el artículo 12 de la ley 24.557, que es la famosa fórmula que conocemos todos, que sería 53 por IBM por 65 sobre edad del trabajador por grado de incapacidad, y ahí ya se va a determinar el monto indemnizatorio que le corresponde pagar al empleador que no ha registrado la relación laboral. Ahora, ¿cómo se determina ese grado de incapacidad? Generalmente conviene asesorarse con un médico legista para que revise al trabajador y determine un informe privado qué grado de incapacidad tiene ese trabajador. Y el ingreso base mensual se puede llegar a calcular de acuerdo a la escala salarial y de acuerdo al convenio colectivo de trabajo aplicable a esa actividad laboral, teniendo en consideración que ese trabajador no se encuentra registrado. ¿Sí? Supuesto que estábamos viendo, además de la denuncia y las características que tiene la denuncia de la contingencia, otro supuesto muy importante tiene que ver con el rechazo de la contingencia. Como estábamos viendo, se hace la denuncia y la ART puede aceptar o no la contingencia. Si no acepta y no la rechaza, hay una aceptación tácita, ¿sí? Pero la aseguradora de riesgo del trabajo tiene en el plazo de 10 días, prorrogable por 10 días más, tiene que notificar al trabajador de esta aceptación o rechazo de la contingencia, y esa notificación la realizan por carta documento, ¿sí? Si no lo acepta y no lo rechaza, hay una aceptación tácita y se configura lo que nosotros conocemos como el silencio de la aseguradora de riesgos del trabajo. El rechazo de la contingencia tiene que comunicarse, como vimos, por carta documento. En esa comunicación por carta documento se tienen que incluir los datos del siniestro, el número del siniestro, los datos del trabajador y de la aseguradora de riesgos de trabajo. Generalmente las aseguradoras de riesgo de trabajo utilizan obviamente un sistema o una empresa de correo privada, como por ejemplo Oca o Andriani, ¿sí? Y los motivos del rechazo pueden ser varios. En el artículo 6 del decreto 717-96, 717-96, establece que el rechazo que otorgue la aseguradora de riesgo del trabajo puede darse en el desconocimiento por parte del empleador de la relación laboral invocada, en alguna de las causas contempladas en el artículo 6, apartado tercero, inciso A y B de la ley 24.557,
en los casos en que se considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional, es decir, que la aseguradora puede llegar a rechazar el accidente o la enfermedad porque considera que son inculpables, ¿sí? Cuando nosotros leemos el artículo 6, apartado tercero, inciso A, parece un trabalengua porque hay un montón de normativa con respecto a riesgo de trabajo, en realidad establece la ley 24.557 que están excluidos de esa ley, de la ley 24.557, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. Es decir, que el trabajador de manera dolosa se provocó el accidente o se provocó la enfermedad, cosa que es muy difícil de probar, ¿sí? Ahora, si existe una culpa o existe culpa grave por parte del trabajador, como para provocar ese accidente. Por ejemplo, un trabajador que trabaja a altura y no utilizó los elementos de seguridad adecuados porque está acostumbrado a trabajar en altura y se accidenta, lamentablemente, ese trabajador también tiene que ser cubierto por las prestaciones en especie dinerarias por parte de la RT, ¿sí? Porque a pesar de la culpa, a pesar de existir cierto acostumbramiento al peligro por parte trabajador, igualmente ese trabajador tiene que ser cubierto por las prestaciones en especie dinerarias por parte de la RT, ¿sí? También establece que van a ser rechazadas las incapacidades preexistentes a la iniciación de la relación laboral, ¿sí? Y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador sufre una enfermedad preexistente, es decir, antes de la relación laboral se fue incubando esa enfermedad paulatinamente, la aseguradora de riesgo de trabajo puede llegar a rechazar esa enfermedad porque dice que es una enfermedad preexistente. Lo que pasa que para darse cuenta la RT de que esa enfermedad es preexistente, el empleador tuvo que hacer exámenes preocupacionales, ¿sí? El empleador tendría que haber realizado una vez dado de alta ese trabajador, una vez que comienza a trabajar, ese empleador tendría que haber realizado un examen preocupacional, ¿sí? Con respecto a ese trabajador. La realidad es que la práctica es muy raro, bueno, algunos empleadores sí lo hacen, pero puede llegar a pasar que muchos no lo hagan, examen preocupacional, o tampoco las aseguradoras de riesgo del trabajo se realicen, por ejemplo, exámenes periódicos, ¿sí? Exámenes periódicos para saber cuál es el estado de salud de los trabajadores. Entonces, si no existen exámenes preocupacionales, si no existen, entonces es muy difícil determinar si una enfermedad es preexistente o no, ¿sí? Ustedes cuando fundamenten su pretensión en el rechazo, el trámite de rechazo del trámite administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, en realidad llegar a decir básicamente que es difícil que la RT se dé cuenta que esa enfermedad es preexistente porque nunca se realizaron los exámenes preocupacionales y tampoco están acreditados o los van a poder acreditar porque nunca se hicieron, ¿sí? En líneas generales, entonces, la lógica nos indica que para que haya preexistencia de una enfermedad tienen que haberse llevado a cabo exámenes preocupacionales, ¿sí? Si no se realizan exámenes preocupacionales, entonces la RT a la hora de rechazar esa contingencia y dice una enfermedad preexistente, estaría de alguna manera mintiendo, ¿sí? Porque si no están esos exámenes preocupacionales realizados, no puede determinar si esa enfermedad es preexistente, si esa enfermedad se fue desarrollando con anterioridad al inicio de esa relación laboral. También el inciso C del artículo 6 de la ley 24.557 establece que en los casos en que se considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que la RT puede llegar a rechazar un accidente o una enfermedad diciendo que tiene naturaleza inculpable. Entonces, si tiene naturaleza inculpable, el que se tiene que hacer cargo sería directamente el empleador en virtud del artículo 208 de la ley de contrato de trabajo. Y el trámite administrativo que ustedes tienen que iniciar una vez que está rechazado esa contingencia, esa enfermedad, básicamente es el trámite de rechazo de la contingencia, ya sea enfermedad o accidente ante la Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Qué Comisión Médica Jurisdiccional? Creo que no lo dije, es competente, es la del domicilio del trabajador
es la del lugar de efectivamente prestación de tareas o el lugar en el cual habitualmente se reporta ese trabajador. En líneas generales, el domicilio que figura en el DNI va a determinar la competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional. Ahora bien, el domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional va a determinar qué juzgado laboral va a ser competente. ¿Sí? Acá lo que sucede, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, si interviene la Comisión Médica de donde yo vivo, que es Moreno, en zona oeste de Buenos Aires, si interviene la Comisión Médica Jurisdiccional de Moreno, el que va a ser competente son los tribunales laborales de Moreno. ¿Sí? Si interviene la Comisión Médica Jurisdiccional de San Martín, los tribunales laborales competentes, una vez que esté finalizado ese trámite administrativo, van a ser los tribunales de San Martín. Y en Jujuy también, en Jujuy va a pasar lo mismo, es decir, que de acuerdo al domicilio de la comisión médica va a determinarse la competencia territorial de la justicia laboral ordinaria. ¿Sí? Sí, acá en Jujuy tenemos la Comisión Médica número 22 y tenemos una cierta cantidad de delegaciones, delegaciones de la Comisión en Libertador General San Martín, San Pedro, Perico y me parece La Quiaca. Creo que no Sí, me estoy salteando ninguna. De todas maneras, quienes cuentan hoy en día con una audiencia a los fines, bueno, obviamente a la audiencia que te citan en comisión médica, tenemos médicos en Libertador y en Capital. Por lo tanto, los trámites que ingresan en alguna de estas delegaciones, bueno, la revisación se va a hacer o en Libertador General San Martín o bien en San Salvador de Jujuy. De claro. todas maneras, bueno, ahora cuando ingrese en vigencia la 27348, que ingrese plenamente la 27348, bueno, todas tendrán su servicio de homologación y todas tienen que tener, obviamente, médicos a los fines de realizar la audiencia del trámite, si no, bueno, seguimos como estamos hoy. Claro, están dispersas en diferentes Sí, territorios de la en, provincia. en diferentes territorios, si es Libertador y es San Pedro, el juzgado va a ser eh, obviamente en San Pedro, que va a captar todo lo que es la zona del Ramal, la zona de Libertador y San Pedro, y después lo que es Perico, Capital y La Quiaca, son los tribunales ordinarios de Jujuy, de acá de Capital. Claro, perfecto. Dos Porque juzgados, depende, dos claro, tribunales. depende, a ver, la relación entre la comisión médica y el juzgado. Porque, por Exacto. ejemplo, tal vez existan juzgados que no tengan una relación territorial, digamos, por ejemplo, como estabas diciendo, David, el tema de San Pedro, por ejemplo. Sí, Imagínense que no existe una comisión médica en San Pedro, ¿no? Y claro, entonces los juzgados ahí no van a trabajar el tema de accidentes y enfermedades. Pero claro. puede ser, ese es el problema de la distribución territorial de las comisiones médicas que ha pasado también en Buenos Aires, donde existían comisiones médicas, por ejemplo, no sé, había una comisión médica que estaba en Pilar y San Isidro no tenía comisión médica. Entonces, la comisión médica de Pilar tiraba todos los casos de administrativos, todos los casos iban al tribunal de Pilar, y en cambio los tribunales de San Isidro no tenían ningún caso de accidente y enfermedad porque no había una comisión médica en San Isidro. Tal vez Claro. en Jujuy termine pasando algo parecido, ¿no? Es De lo que que frenaba existan, es lo que frenaba la aplicación inmediata del trámite administrativo. O sea, esa obligatoriedad se vio frustrada porque no existían delegaciones. Entonces, al no existir claro, delegaciones, lo propio que pedía la ley no se podía cumplir. De hecho, hoy, actualmente, seguimos con esos con ese obstáculos problema. que Sí, calculo que claro, se tienen que resolver, si no, sigue estando, no se va a poder aplicar la obligatoriedad de la 27348, más allá de que la 6056, que es la que obliga cuando adhiere a la provincia de Jujuy, está en el año 2017-2018. Y estamos en claro. 2025 y no podemos hacer, no podemos aplicar plenamente un trámite administrativo. Claro, pero un tema de recursos y un tema estructural, una de Realmente. estructura administrativa. Sí, sí, tal cual. En realidad, a ver, básicamente tiene que haber también convenios de cooperación, ¿no? Porque las CSRT son organismos nacionales que tienen que cooperar con también las provincias para brindar un servicio eficiente y administrativo a los trabajadores y a los letrados y a las aseguradoras, ¿no? Lo que pasa es que si no hay recursos y no se invierte en eso, tal vez llega un problema bastante grave a nivel de competencia territorial, ¿sí? Porque puede ser que algunos juzgados tengan mucho caudal de expedientes judiciales porque tienen al lado al lado literalmente una comisión médica jurisdiccional y hay otros juzgados o tribunales que no tengan ninguna comisión jurisdiccional a la cual relacionarse territorialmente. Eso puede llegar a pasar, ¿no? Eran los caudales de nosotros al no tener la obligatoriedad del paso administrativo, tenemos más o menos con respecto a Salta, son los próximos nuestros vecinos,
una Claro, diferencia entre 100 y 120 demandas judiciales entre 10 y 15. O sea, estaríamos entre 15 y 100, 110 demandas a 15. claro. Es mucho. Yo creo que el paso y la obligatoriedad de la comisión médica, obviamente, es un filtro donde quizás, según la determinación de incapacidad y los puntos de incapacidad, quizás se queden ahí. Bueno, justamente antes de empezar la clase, compartíamos el tema del decreto que salió publicado ayer por la SRT, donde aquellas enfermedades o los accidentes, en realidad, que no dejar alguna secuela incapacitante, una determinación de incapacidad, puede existir una compensación por parte de la RT, y también, a los fines de no empezar con la divergencia, o bien irnos a la justicia a pedir que se determine una incapacidad, creo que también va a ser importante, si es que la RT no están obligadas, pero bueno, podrían ofrecer una compensación al trabajador que tuvo un accidente. Sí, podrían llegar a ofrecer, por ejemplo, cuando ya se determine la disposición de alcance particular, no posee incapacidad, igualmente la ART lo que puede llegar a ofrecer es una compensación económica, como bien decía David, ¿no? Pero eso, bueno, en la práctica está sucediendo, acá está pasando algunas cuestiones, pero sería un filtro más para acceder a la justicia. A lo que se dice habitualmente es que hay muchas críticas, ¿no? Con respecto a las comisiones médicas jurisdiccionales, y ustedes habrán cansado de leer y de escuchar la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Lo que pasa es que cuando un sistema ya te determina legalmente la obligatoriedad del paso previo por la comisión médica y después sale jurisprudencia que avala lo que tiene que ver con la ley 27.348, no les va a quedar otra que transitar las comisiones médicas jurisdiccionales. Y lo que sucede generalmente, y la crítica que se realiza a este trámite administrativo, además de la inconstitucionalidad, es que a veces con el baremo que se está aplicando en la práctica, tal vez un trabajador que tenga un 20% de incapacidad, la comisión médica diga que tiene un 15 o un 10, le tire para abajo el grado de incapacidad y se ofrezca determinada cantidad de dinero. Sí, como consecuencia de ese grado de incapacidad, ¿no? Un monto indemnizatorio. Pero si el trabajador junto con su abogado no están de acuerdo, y esto lo expresan en la audiencia de homologación del acuerdo, se va a expresar que no están de acuerdo, se establece cuál es el grado de incapacidad de ese trabajador y después accede a la justicia. Lo que pasa que también ahí ustedes juegan con los tiempos de la justicia, ¿no? Porque ser que sea una justicia un poquito más eficaz, un poco más rápida y a veces tarde más. Y a su vez también lo que se está discutiendo es cómo actualizar el monto indemnizatorio, desde la fecha del accidente hasta la fecha de la sentencia. ¿Sí? Cómo de alguna manera se puede llegar a actualizar ese monto indemnizatorio. Si ustedes aplican, por ejemplo, que ahora vamos a ver un poquito el tema del DNU 669/19, ¿sí? Ese DNU que establece cómo actualizar el monto indemnizatorio desde la fecha del accidente o PMI hasta el momento de la sentencia, que lo indexa, es decir, que aplica RIPTE, ¿sí? Se puede actualizar mediante RIPTE, y eso les va a dar un número bastante interesante. El problema es cuando se actualiza el monto indemnizatorio con las tasas bancarias, con una tasa activa, por ejemplo, ¿sí? Ahí tal vez el monto indemnizatorio sea un poquito más bajo, ¿sí? Con respecto a este trámite administrativo que estamos viendo de rechazo, lo que tienen que acompañar, ¿sí? En la documentación, como en todos, de manera típica en todos los trámites administrativos ante la Comisión Médica Jurisdiccional, es la copia del DNI, la denuncia del siniestro mediante telegrama, la carta documento del rechazo, ¿sí? Por parte del RT, la opción de competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional. Cuando yo digo opción de competencia me estoy refiriendo a un formulario que ustedes pueden descargar, obviamente, de la página correspondiente de argentina.gov.ar, ¿sí? Cuando van a SRT, cuando buscan directamente en un buscador, pueden buscar opción de competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional y ustedes pueden descargar ese formulario. La, una presentación escrita, una mini demanda, si se quiere, en la cual ustedes la redactan ustedes, tienen que hacer un encabezado, un objeto que tiene que ver con, pueden expresar que el presente trámite administrativo se inicia con la finalidad de reconocer la naturaleza laboral del accidente o la enfermedad. Tienen que determinar en esa mini demanda, en ese escrito, qué capacidad laboral, física o psicológica tiene ese trabajador y un petitorio y prueba, pueden ofrecer prueba. Lo que pasa es que en la Comisión Médica Jurisdiccional, como van a ver ustedes en breve, en realidad no se produce prueba, si no se produce prueba de informes o prueba testimonial o de absolución de posiciones, pero ustedes la pueden ofrecer, ¿sí?
lo que se produce es prueba pericial médica, ¿sí? Los médicos de la SRT van a revisar al trabajador en la audiencia médica y van a determinar si esa enfermedad o ese accidente tiene naturaleza laboral o no. Como vimos, entonces, algo que es común a todos los trámites administrativos, ustedes tienen que acompañar la copia del DNI, la denuncia del siniestro en telegrama, la carta de documento del rechazo, la opción de competencia. También lo que tienen que acompañar, también me olvidé de comentarles, es el tema de el ofrecer obviamente un escrito, un formulario de patrocinio letrado, ¿sí? Que es un formulario de abogado patrocinante, o también pueden firmar un poder ante la SRT, es un formulario que también ustedes pueden descargar, y también tienen que acompañar digitalizado, además de todos estos documentos, los certificados médicos de ese trabajador y a su vez matrícula vigente, ¿sí? La matrícula de ustedes tiene que estar escaneada y tiene que estar digitalizada, ¿sí? Después, con respecto al rechazo de las enfermedades no listadas, si lo rechazan y dicen es una enfermedad no listada, la realidad es que también de todos estos documentos que les estaba mencionando, ustedes tienen que acompañar también una petición fundada, que es un documento especial que tiene que estar firmado por el médico legista, en el cual el médico legista expresa una relación, ¿sí? De causalidad entre la enfermedad no listada, el agente de riesgo y la actividad laboral. Una petición fundada no es un informe médico tradicional, es un informe especial de un médico legista que vincule la patología con el agente de riesgo. Y lo que pasa que obviamente es oneroso, les va a costar dinero, ¿sí? Lo tienen que pagar. Y en el caso de este trámite de rechazo de las enfermedades no listadas, interviene lo que sería la Comisión Médica Jurisdiccional, que puede llegar a determinar la naturaleza laboral de la contingencia, y después interviene con posterioridad la Comisión Médica Central, que va a ratificar, ¿sí? O rechazar lo decidido en la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿sí? Bien, ahora, el último supuesto que estuvimos viendo, ustedes vamos viendo el supuesto de que el trabajador no realizó la denuncia, las características de renuncia, el tema del rechazo, que el trámite administrativo que van a utilizar es el rechazo de la contingencia, ¿sí? Del accidente o de la enfermedad, ¿sí? O la enfermedad no listada, también rechazada. Y el último supuesto que vamos a analizar tiene que ver con el alta médica, ¿sí? Ante una alta médica sin secuelas incapacitantes, ¿sí? En realidad se puede iniciar el famoso trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad. Generalmente les podría llegar a decir que el 30% de los casos que ustedes se van a encontrar tienen que ver con esto, del trabajador que tiene el alta médica, que va a su estudio jurídico y le dice, doctor, doctora, la realidad es que me dieron el alta médica los médicos de la ART y yo la verdad que no puedo volver a trabajar, me siento mal, yo tengo que mañana volver a trabajar, pero igualmente quisiera hacer algo con esto. Y la realidad es que esa alta médica, que es un formulario que llena el médico de los prestadores médicos de la ART, en el cual se establece que el trabajador no tiene secuelas incapacitantes, ¿sí? La realidad es que se tiene que iniciar contra esa alta médica la divergencia en la determinación de la incapacidad. Desde la alta médica se tiene un plazo, desde la fecha del alta médica, se tiene un plazo de 21 días. Si ustedes van a la página de argentina.gov.ar van a ver que obviamente que desde esa página y desde también de cuando ustedes ingresan con su quit a la página de ARCA, en realidad tienen un plazo de 21 días para iniciar el trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad, ¿sí? Contra esa alta médica. Tienen un poco tiempo, en realidad. Bien, entonces estamos viendo la alta médica, tiene una fecha de alta médica, una fecha de fin de tratamiento, ¿sí? Tiene ciertos datos esa alta médica, los datos del trabajador, los datos del siniestro, qué tipo de siniestro es, si tiene secuelas, si no tiene secuelas, principalmente ustedes tienen que analizar eso. Y si no tiene secuelas, ¿sí? Básicamente, en realidad, ustedes tienen que iniciar este trámite administrativo de divergencia a la determinación de la incapacidad. ¿Qué trámites, en este trámite administrativo, qué documentos tienen que acompañar ante la Comisión Médica Jurisdiccional de manera virtual? Ustedes tienen que acompañar los estudios médicos del trabajador, el alta médica obviamente escaneada, digitalizada, ¿sí? A veces es muy difícil
obtener esa alta médica y van a tener que contactarse con la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí? También el DNI, como estábamos viendo, su matrícula, la opción de competencia, el formulario de patrocinio letrado o también la carta poder ante el SRT, ¿sí? Se inicia este trámite administrativo de divergencia de la terminación de la incapacidad de manera electrónica. Una vez que se subió toda la información, se inició el expediente administrativo ante la SRT, les va a arrojar una respuesta automática que se inició ese trámite administrativo. Se va a notificar de manera electrónica a la ART, ¿sí? La Comisión Médica Jurisdiccional va a realizar un informe del área o análisis del caso, que sería como una especie de primer despacho, como sucede en los juzgados laborales de manera habitual. Si falta documentación, se le va a notificar a la parte de la documentación faltante para que la acompañe en determinado plazo. Y una vez superada ese informe del área, se va a celebrar la audiencia de vista médica, la audiencia médica, ¿sí? En la vista médica se puede ir con la documentación faltante, ¿sí? Generalmente se recomienda presentar toda la documentación al momento, ¿sí? Al momento de iniciar el trámite administrativo, ¿sí? En la audiencia médica solo se van a examinar cuestiones físicas, se va a analizar, por ejemplo, las limitaciones funcionales de ese trabajador, ¿sí? También se va a analizar la historia clínica de ese trabajador, se va a analizar, como vimos, las limitaciones funcionales que tienen que ver con que el trabajador no puede realizar determinados movimientos o no puede realizar determinadas actividades con normalidad y de eso se va a derivar determinado grado de incapacidad, ¿sí? Esas limitaciones funcionales también tienen que ser permanentes y una vez que se supere esa audiencia médica, se va a emitir un dictamen médico y en ese dictamen médico se va a establecer las conclusiones si ese trabajador tiene o no un grado de incapacidad. Si tiene un grado de incapacidad, generalmente se notifica a las partes, parte tanto del trabajador como la parte requerida, que sería la aseguradora de riesgo del trabajo, de una liquidación de acuerdo a ese grado de incapacidad. Y una vez que se tenga la liquidación, se va a determinar si va a ser, obviamente, cuál es el monto indemnizatorio de antemano. Y luego se va a celebrar lo que nosotros llamamos una audiencia de homologación ante el servicio de homologación del SRT, ¿sí? En esa audiencia de homologación se le va a decir básicamente al trabajador junto con su letrado, que se puede celebrar de manera virtual esta audiencia en la generalidad de los casos, y junto al apoderado de la aseguradora de riesgo del trabajo, cuál es el monto indemnizatorio de acuerdo a la liquidación que fue notificada con anterioridad, ¿sí? Y esa es la base, es el piso, porque la RT podría llegar a ofrecer un poco más de dinero, ¿sí? Si por ejemplo el monto indemnizatorio arrojado de acuerdo a la liquidación notificada a las partes con anterioridad era por ejemplo 10 millones de pesos, ese sería el piso y la RT podría llegar a ofrecer en la audiencia de homologación del acuerdo ante el servicio de homologación un monto superior. Y en la divergencia de la determinación de la incapacidad, este trámite administrativo termina con lo que nosotros llamamos disposición de alcance particular o resolución de alcance particular, en donde se expresa básicamente los datos fundamentales tanto del trabajador, de su RT, del empleador y el grado de incapacidad. Si si en el dictamen médico ustedes ven, por ejemplo, que no tiene incapacidad. Ya después no se va a celebrar ningún tipo de audiencia de homologación porque no tiene incapacidad ese trabajador. Entonces se va a dictar directamente la disposición de alcance particular en donde se exprese que ese trabajador no tiene incapacidad. Contra esa disposición de alcance particular, ustedes pueden iniciar una acción judicial, ¿sí? ¿Qué se puede llegar a dar en la práctica a grandes rasgos y sintéticamente? Lo que sucede es que si ustedes, por ejemplo, un accidente laboral, si ustedes denunciaron, o el trabajador denunció, o el empleador denunció el accidente laboral, le brindan las prestaciones, le dan el alta, sin secuelas incapacitantes, y obviamente está aceptando la contingencia de la RT porque le brindó las prestaciones, le dijo en el alta que no tiene secuelas incapacitantes, ustedes tienen que iniciar el trámite, como vimos, de divergencia de la determinación de la incapacidad. Ahora, cuando ustedes, después de la disposición de alcance particular, inicien la acción judicial, la única prueba que tienen que ofrecer es prueba pericial, ¿sí? Prueba pericial médica y psicológica y la documental. Porque ahí no están discutiendo si ocurrió o no el accidente, porque no fue rechazado, o no ocurrió o no la enfermedad porque no fue rechazada, sino que lo que están discutiendo es el grado de incapacidad de ese trabajador, ya sea física o psicológica, ¿sí? Por tanto, la prueba tiene que ver
con la incapacidad, ya sea física o psicológica de ese trabajador. No están discutiendo la naturaleza de la enfermedad. Otro caso sería si ustedes denuncian la enfermedad, la RT no le brinda prestaciones y rechaza esa enfermedad profesional, dice básicamente que no tiene naturaleza laboral y es de naturaleza inculpable, ustedes inician el trámite de rechazo de la contingencia, rechazo de esa enfermedad, y cuando acceden a la justicia, una vez que obtengan la disposición de alcance particular, ¿sí? Cuando acceden a la justicia, ustedes tienen que probar dos cosas. Tienen que probar la existencia y naturaleza de esa enfermedad. ¿Cómo la van a probar? Con prueba testimonial y con prueba pericial técnica, con un perito de higiene y seguridad laborales que se tienen que presentar ante el establecimiento laboral para analizar el ambiente laboral del establecimiento. Además de probar la existencia y naturaleza de esa enfermedad con la prueba testimonial y la prueba pericial técnica, ustedes también tienen que probar en sede judicial el grado de incapacidad laboral. ¿Sí? El grado de incapacidad laboral se va a probar con la pericial física, pericial médica y psicológica. ¿Sí? Tienen que probar un poco más cuando hay un rechazo de la contingencia. ¿Sí? Finalmente, con respecto al silencio de la administración, se ha dicho muchísimo. Lo que pasa es que lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, es que, como ustedes bien saben, en virtud de lo dispuesto por la resolución 298 del año 2017, se establece que la Comisión Médica tiene un plazo de 60 días, ¿sí? Hábiles, administrativos, más prorrogable por 30 días, es decir, un total de 90 días, y a emitir sentencia administrativa. Silencio de la administración, ¿sí? Se cortó un poco, me parece, ¿no? Ahí volví. Se había cortado un poquito. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. 2 segundos Ah, nada perfecto. más y volvió. Perfecto. Entonces, con respecto a si son 60 días más 30 días, si no se expide la Comisión Médica Jurisdiccional, que tiene ese tiempo para expedirse, se configura lo que sería el silencio de la administración. Y en ese supuesto caso, algunos abogados directamente iniciaban la demanda porque se configuró ese silencio. Lo que pasa es que muchos juzgados o tribunales los mandaban nuevamente a la Comisión Médica Jurisdiccional a que esperen el tiempo adecuado y razonable para que termine ese trámite administrativo. Por eso el silencio de la administración de alguna manera fue de alguna manera dejándose de lado en la práctica, ¿sí? Por lo menos acá en Buenos Aires y en Capital Federal, porque muchos tribunales, muchos juzgados decían, no, no se configura el silencio, sino que hay que finiquitar la instancia administrativa para luego acceder a lo que sería la justicia. Con respecto a los honorarios, ¿sí? Los honorarios que le corresponden al letrado por la instancia administrativa, que también es una cuestión... Doctor, le hago una consulta antes de pasar a los honorarios Sí, con respecto al silencio. Cuando denunciamos el accidente laboral o la enfermedad profesional y no hay respuesta por parte de la RT, se entiende que hay una aceptación tácita, ¿no? Pero ¿qué sí. trámite iniciamos en comisión médica? ¿Será Se llama, prestación? claro, se llama silencio del RT. Hay un trámite especial que se llama silencio del RT, que no es un trámite muy común porque no se utiliza mucho en la práctica, porque generalmente las ART generalmente tienden a aceptar o rechazar mediante carta de documento. Pero se puede iniciar el trámite administrativo llamado silencio de la RT, ¿sí? Ah, bien. Divergencia en las prestaciones no, porque en realidad nunca le dieron No, ningún tipo de prestación. Divergente, claro, no hay ningún tipo de prestación y la RT no se expresó al respecto. Pero Ujú. la realidad es que generalmente no se utiliza tanto ese trámite administrativo. Yo mucho en la práctica no lo he visto. Algunos colegas lo intentan, pero en general le dan aviso, le mandan un telegrama denunciando, por ejemplo, la contingencia, o le hacen la denuncia de la contingencia y la RT no contesta nada y en ese supuesto caso se puede iniciar ese silencio de De la la RT. RT. Después, Ujú. el trámite que decías vos de divergencia de las prestaciones, ese trámite lo puede iniciar el trabajador directamente sin patrocinio letrado, ¿sí? O Ujú. divergencia en el alta, por ejemplo, o por ejemplo el reingreso. Son trámites administrativos que el trabajador puede hacer por sí sin necesidad de patrocinio letrado. Ahora, el trámite de divergencia, la determinación de la incapacidad o rechazo de la contingencia necesita sí o sí de patrocinio letrado, ¿sí? Bien. A mí me pasó, Doc,
vino un trabajador, lo denunció como accidente laboral a un hecho que se cayó de espalda, nunca le contestaron, viene al estudio y yo lo manifesté, yo mandé el telegrama sin que me avise que había denunciado como accidente laboral, pero yo lo denuncié como enfermedad profesional y que el hecho manifestante era por esta caída que fue en el mes de julio, ¿no? Sí, Pero porque tenía varias enfermedades que surgieron a partir del momento en que se cae, ¿no? Porque quedó claro. con, no era solamente una molestia en la espalda, sino era hernia, era varices, era todo un cúmulo que el señor hoy no puede caminar. El tema es que después que yo envié el telegrama por enfermedad profesional, le llegó un mes después una respuesta del alta como accidente laboral. Claro. Entonces ahí yo estoy viendo si lo meto como accidente o lo meto como enfermedad, porque en realidad correspondería a la enfermedad y el hecho ese del 4 de julio fue como la primera manifestación que tuvo de su enfermedad profesional. Sí, lo que pasa es que son casos que se llaman accidente barra enfermedad, ¿sí? Son, por ejemplo, no sé, el trabajador sufre un dolor en el cuerpo, un dolor muy intenso, y a veces los empleadores lo denuncian como accidente cuando en realidad es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, tiene una lumbalgia o tiene un problema de hernias discales, de acuerdo al decreto 49 barra 2014, y el empleador lo que hace es en un formulario, lo llama por teléfono a algún contacto del RT y le dice, no, es un accidente. Y le brindan prestaciones respecto a ese accidente, ¿sí? No respecto a esa enfermedad. Ahora lo que sucede ahí es, por ejemplo, que a vos ya te dieron el alta médica con respecto al accidente, yo después seguir insistiendo con respecto a la enfermedad o denunciando de manera individual cada una de las enfermedades sufridas por el trabajador e iniciando diferentes trámites administrativos con respecto a cada una de esas enfermedades, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, vas a terminar con ese trámite administrativo de accidente, vas a obtener una disposición de alcance particular y vas a iniciarlo por accidente. Pero tal vez en la demanda puedas hacer alusión a las enfermedades. Lo que pasa es que por cada contingencia hay que iniciar un trámite administrativo diferente. ¿Sí? Ese es el gran problema de este sistema. Uno no podría denunciar el conjunto de contingencias sufridas por el trabajador, sino que vas a tener que denunciar cada una de las contingencias, iniciar cada una de esas contingencias un trámite administrativo y después en sede judicial, si son varias enfermedades, podría llegar a solicitar la acumulación de todos los expedientes judiciales iniciados por ese trabajador. ¿Sí? Claro. El tema que ahora, por ahora no es obligatorio las comisiones No, ahora, médicas, quizás sería recomendable iniciarlo directamente vía judicial por enfermedad sí, profesional, sí, ahora sí, yo la verdad que ahora apurate por la antes de que duda, ingrese, a tratar de antes de que sea apurarte obligatorio. ahora, antes de que termine todo, ¿viste? Me parece que es lo Sí, mejor. Para mí es lo mejor. bien, muchas gracias. No, Gracias, por favor, doctor. porque en la justicia tenés un amplio debate de hechos y pruebas y podés describir otro tipo de hechos y todas las enfermedades, ¿no? Y Ujú, con respecto a lo que les comentaba de los honorarios, se aplicaría la ley arancelaria local. Lo que pasa es que las comisiones médicas jurisdiccionales, si uno ve el articulado de la resolución 298, las comisiones médicas no están obligadas a regular honorarios, ¿sí? Tampoco tienen la jurisdicción para hacerlo, como los jueces, ¿no? Regulan horarios de acuerdo a la ley arancelaria local. Y como vimos en general, la CRT lo que sucede es que termina el trámite administrativo, el abogado, la abogada del apoderado del RT se comunica con ustedes de manera directa o ustedes se comunican con ellos solicitando sus honorarios de manera extra administrativa, de manera informal, y en general le ofrecen el 10% sobre el monto indemnizatorio, ¿sí? Les van a ofrecer el 10% sobre el capital que recibió ese trabajador, más los aportes, más IVA en caso de corresponder. ¿Sí? Y esos honorarios se los van a depositar directamente a la cuenta bancaria que ustedes hayan denunciado, con la factura que también ustedes tienen que emitir a favor de esos honorarios. Si no le otorgan la factura, les van a pagar los honorarios. Algunas RT celebran convenio de honorarios con el letrado de la parte trabajadora, la parte actora, que ustedes van a tener que suscribir para evitar después en el futuro iniciar algún tipo de regulación de honorarios para evitar eso. Y en general, lo que sucede es que le pagan el 10%. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, obviamente lo tienen que manifestar, no tienen que firmar ningún tipo y suscribir ningún tipo de convenio por las dudas. Y en sede judicial tienen que solicitar la regulación de honorarios. En general, lo que se hace es regular honorarios por el trámite administrativo, que se lo regula en la escala mínima. Si, por ejemplo, en Buenos Aires sería un porcentaje sobre el capital, que va entre el 7,5 y 18,25 sobre el monto indemnizatorio, ¿sí? Y
más por el expediente judicial que ustedes hayan iniciado. Es decir, que sería como una especie de doble regulación, ¿sí? Por el trámite oficioso llevado a cabo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, más lo que sería el inicio del trámite judicial. Bueno, con eso ya estaríamos, David. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que haya servido la charla, ¿no? Sergio, espectacular. La verdad, no sé si quedaron preguntas pendientes, si hay alguien que quiera consultarle algo al doc. Eh, a ver, alguna pregunta, algún colega que se anime a hacer una pregunta. Vamos. Aprovecho para ir agradeciendo también al Colegio de Abogados, a la Secretaría Académica a cargo de Melina Carizaya, que estuvo interviniendo también en la charla. Muchísimas gracias por acompañarnos, por poner también a disposición la herramienta del colegio, a Tuli, que está en San Pedro, que está aprendiendo derecho a fondo. No sé si tienen preguntas, Pablito, Vale, Mariana, estoy viendo varios que están en camarita, si se animan. Yo tendría una pregunta. Bien, Disculpe, bueno, primero que nada, saludar a todos los colegas. En segundo lugar, poder presentar el tema de la consulta, que sería en caso de que la comisión médica diera cierre al expediente mismo, en este caso por un accidente laboral, pero no emitiera acto administrativo alguno. Simplemente se emitió lo que es el dictamen médico, dando cierre al expediente y pasada la fecha y demás. Hasta ahora no he recibido una notificación o alguna novedad de que se emitiera lo que es el acto administrativo para dar el cierre. Ahora mismo lo presenté para poder iniciar vía judicial. Sin embargo, el decreto me solicita de que tengo que acreditar el agotamiento de la vía administrativa. En este caso, quisiera consultar al doctor cómo podría hacer para poder acreditar ese agotamiento Es mismo. un accidente, ¿no? ¿No? Es un Así accidente laboral. es. Sí, sí, sí. Perfecto, porque primero esto no lo dije, ¿no? Porque esto es muy importante. El trámite, por ejemplo, de rechazo, el único trámite, por ejemplo, el de rechazo de enfermedad no listada termina con el dictamen médico. Una vez que Bien, ustedes obtengan el dictamen médico, ahí comienza a correr el plazo para iniciar la acción judicial. sí, Los trámites administrativos como el rechazo de la enfermedad o del accidente, con accidente listada, ¿no? Enfermedad no listada, perdón, y accidente laboral terminan, o la divergencia, la terminación de incapacidad terminan con la disposición de alcance particular, la resolución de alcance particular. En este caso, como comentás, tal vez habías que hacer una presentación, ¿sí? Electrónica ante la SRT solicitando lo que tiene que ver con la disposición de alcance particular porque es raro. Yo no sé si David estaba comentando que en algunas comisiones médicas le faltaba abrir lo que es el servicio de homologación, ¿sí? No sé si están funcionando todas con servicio de homologación. Lo que pasa es que la no disposición de alcance tenemos, todavía particular, no tenemos no servicio de tiene. homologación, Sergio. No, Claro, si no tienen servicio de homologación, entonces no van a poder obtener la disposición de alcance particular. Es un problema, porque la disposición de alcance particular lo emite en ese caso el servicio de homologación, ¿sí? Porque están obligados por el 179, también por el 298, a emitir la disposición de alcance particular, ¿sí? De entiendo. todas formas, Doc, no te van a pedir la clausura de la instancia administrativa porque todavía no es obligatorio, así como No, nos no, sí, dicen. obviamente. Yo lo estoy pensando para futuro, ¿no? Porque para Claro, futuro seguramente le van a pedir en la justicia laboral ordinaria la disposición de alcance particular. Pero si no sí. está el servicio de homologación todavía operativo, no van a obtener la disposición de alcance particular, salvo algunas excepciones, ¿no? claro, Sí, o sea, acá lo podrías ingresar directamente vía judicial. Claro, directamente. Sí, tal cual. acá, claro, el doctor la puede iniciar directamente. Directamente puede iniciar la acción judicial. A Claro, nosotros, Sergio, justamente, no solo nos justamente. quedó sin nafta lo que es la 27348, sino también el 298. Claro. No Estamos a está media. funcionando de manera entera todo el procedimiento, No porque faltan tenemos, algunas no áreas. tenemos nada a pleno. Es como decía la doc recién, te conviene redactar la demanda, presentarla, tenés Claro, la vía obvio. judicial libre y quizás con una Yo pericia médica y una imagino, pericia de claro, yo bienestar. imagino en el futuro si está esta obligación
autoridad de las comisiones médicas jurisdiccionales y no tienen servicio de homologación, ya todos los trámites administrativos van a terminar con el dictamen médico y ahí van a tener que iniciar la acción judicial, ¿no? Sí, te dan el dictamen médico y sale un archivo del expediente y nada más. Claro, por eso No es mismo, porque necesario que esperes ni siquiera el archivo, ya puedes iniciarlo claro, directamente. porque no tienen el servicio de homologación, claro, le faltaría Ujú. esa parte. Claro, justamente lo que comenta la compañera es lo que había realizado. Ya inicié lo que es la demanda laboral, adjunté lo que es el expediente. Sin embargo, bueno, en el decreto que salió, pedía sí o sí acreditar lo que era el agotamiento de la vía administrativa. Por eso Claro. mismo mi consulta era saber cómo podría hacer yo en ese caso para poder aclarar esa situación. Y ya que sería más o menos con lo que estábamos comentando, ¿no? Como si no está Bien, funcionando, si no estuviera funcionando el servicio de homologación, tampoco vas a poder acceder a la disposición de alcance particular, ¿no? entiendo. Está imposibilitado. Según por lo que me están comentando, el decreto tendría que haber de alguna manera regulado esto, ¿no? O sea, tendría que haber previsto esta situación. Perdón, a la doctora la doctora Parece que hacía la consulta, no sé si lo entendí bien, que ella ya inició la demanda y en tribunales le exigen el agotamiento de la vía, ¿es así? Así es, Doc, correctamente. ¿Acá en Jujuy? Sí, sí. Por eso mismo me Me pareció parece raro y que, me bueno, me encontré parece en que una entrevista. tenés que contestar con el último, fíjate la ley de adhesión, la ley provincial, no recuerdo en este momento, no, el número, después la pasamos en el grupo, David, si te parece. La ley de Perfecto, adhesión de la La provincia. 6056. Ahí está la sección de 56. En el último artículo dice claramente que no es operativo mientras hasta tanto no se hayan firmado los convenios y se hayan Perfecto. publicado. Eso no está, o sea, no está firmado el convenio, o sea, o bien, si bien está firmado, pero todavía no está publicado, y por lo sí, tanto no está funcionando el servicio de homologación. Le tenés que decir que es una barbaridad lo que están pidiendo. O sea, no comprendo. podés acreditar, no podés acreditar el agotamiento de la vía, no te lo pueden exigir. Bien, es No, cierto que no es la única vez que me aparece este problema, dado que una demanda que inicié hace, ¿qué podría decir? Una semana antes de esta misma, me pasó parecido, pero yo ya tenía escaneado y adjuntado a las pruebas lo que era el acto administrativo. Sin embargo, bueno, no entendí el por qué, hubo un error ahí en el decreto, me te pedía consulto únicamente de nuevo. para entenderte, en la demanda esta que vos comentás, vos cuando demandás haces alusión a que hubo un trámite administrativo ante la comisión médica. Sí, sí. Ah, Lo adjunto entonces, también en la claro, parte, el entonces apartado por de eso es pruebas. por eso que te están pidiendo. Calculo que tenés que hacer lo que te dijo el doctor Lois y la doctora Calizaya Pérez, que es al que como no tenés servicio de homologación, vos vas a tener el dictamen médico y el cierre del archivo, digamos, el que No, manda a archivar las cuestiones. Con eso solamente, es suficiente, es decir, porque me imagino que lo que están pidiendo es, che, yo no quiero saber si, como vos me estás denunciando que ya hubo un trámite administrativo, si es que la comisión médica te dijo algo para no ir por ahí no ir en contra o tener algún parámetro. Capaz que es por eso, Doc, que te están pidiendo eso. Tal vez con lo que Comprendo, diga el doctor y la doctora Melina, tendría que ser suficiente. Es decir, no hay servicio de homologación, tengo el dictamen médico, acá está el decreto que me mandan a archivar las actuaciones, ya está, no hace falta agotar la vida porque todavía no está la ley operativa. Creo que por ahí podría ser. perfecto. No sé listo. si te sirve por ahí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta en el chat, Sergio, no sé si vos... Sí, eh, lo estuve mirando, es el tema de lo la que estuviste estamos viendo. hablando, claro. Es el tema de accidente y enfermedad, ¿no? El tema de si se denunció como accidente cuando en realidad es una enfermedad. Yo lo que recomiendo, hay dos posturas, ¿no? Hay letrados que dicen directamente que hay que seguir adelante con la enfermedad, que le den las prestaciones o seguir con el tema del rechazo, y después en la demanda judicial a hacer alusión al accidente y a la enfermedad, que en realidad es una verdadera enfermedad y no un accidente porque está mal denunciada, pero para mí la otra postura, la correcta, es hacer todo de nuevo, es decir, iniciar la denuncia de la enfermedad correctamente, esperar el rechazo, porque generalmente te lo van a rechazar, o de cada una de las enfermedades, iniciar un trámite administrativo, ¿sí? Adecuado, por ejemplo, el rechazo de la enfermedad no listada o listada, lo que sea, en ese caso de la patología del trabajador, y después acceder a la justicia, que eso sería lo más prolijo, ¿no? Porque si uno sigue con la idea de que se denunció un accidente como si fuera una enfermedad que está mal denunciada, ¿sí? Que tampoco es culpa directamente
del trabajador, porque a veces el empleador es el que hace la denuncia, la hace de manera incorrecta, porque tampoco tiene por qué tener el conocimiento adecuado acerca de la naturaleza de la contingencia. En realidad está mal denunciada y puede ser que le habiliten prestaciones o le realicen el rechazo de ese accidente. Pero lo que hay que hacer básicamente es hacerlo de manera prolija. Cuando el árbol empieza a crecer torcido, es como muy difícil después remendar esa situación, ¿no? Por eso considero que es necesario hacer la denuncia correcta de esa patología y esperar de manera prolija el rechazo de esa enfermedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A mí no me quedó claro el tema de los honorarios. Dijo que no se regulan honorarios en comisión médica Claro. con la adhesión, ¿no? No estoy hablando de ahora. Con la adhesión no se regulan en No, a comisión ver, médica. hay lugares, algunas provincias sí está permitido, las comisiones médicas regulan horarios, creo que era la única, creo que era la de Mendoza, ¿sí? En la provincia de Mendoza. Pero la realidad es que las comisiones médicas en líneas generales, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, no te van a regular horarios y creo que tampoco va a suceder lo mismo en Jujuy, salvo que la ley de adhesión establezca otra cuestión. Pero en la mayoría de casos no regula horarios la comisión médica, Y en sino la que el abogado... práctica se fija un porcentaje, ¿cuál sería? Generalmente lo que ofrecen las ART es el 10% sobre la Ah, indemnización. ¿Sí? Un 10%, por ejemplo, fue 1.000.000 de pesos, el 10% de ese 1.000.000 de pesos o lo que sea el monto indemnizatorio. ¿Sí? bien. Ahora, si, por ejemplo, la comisión médica determinó que la enfermedad tiene naturaleza laboral, ahí no te van a ofrecer honorarios porque no tenés un monto pecuniario. ¿Sí? Ahí Ujú. tenés que esperar las prestaciones médicas, esperar el alta e iniciar la divergencia de determinación de la incapacidad. Y lo que te va a dar dinero en sí sería cuando ya te dan un monto indemnizatorio, o si no, no vas a poder obtener ningún tipo Y de si mal no honorario. recuerdo, nosotros creo que, capaz que David me corrige, nuestra ley de adhesión sí tiene regulado eso, ¿no? El tema de los Ah, ¿está honorarios. regulado? Sí, creo que Sí, era Córdoba y nosotros. sí, Córdoba y sí, nosotros. Mary justo lo estaba repasando. Mm. Establece la posibilidad. Acá justo lo estaba repasando, pero estaba pensando que gracias a nuestra querida Corte Suprema, que nos declaró Sí. inconstitucional los mínimos, vamos a estar peleando por los mínimos. Ya te voy a adelantar. Ahí copié la partecita que Ah, corresponde, perfecto, ahí perfecto. la copié para que lo lean. Y en la ley de honorarios, no recuerdo cuál es el número ahora, la última que tenemos, vigente, sí establece cómo se regulan los honorarios ahí. Ahora si quieren se los busco, pero ya estoy viendo que vamos a renegar con los mínimos. Claro, acá por lo que puedo ver, por este artículo 11 que había, el doctor Rodríguez lo compartió, en realidad no establece que en realidad es facultad de la comisión médica regular los honorarios. Acá Nos establece que envía. las partes, ¿cómo? Que nos remite a la ley de honorario. Lo que Claro, pasa es claro, que remita. lo que sucede actualmente es, tenemos determinada incapacidad y nosotros presentamos un juicio chiquitito en el Tribunal del Trabajo donde pedimos que se nos regule honorario de acuerdo a Ah, la, perfecto. más o menos y de lo que cobra el trabajador. Lo que pasa es que tenemos un Zimbabue entre adhesión y ley de Sí, honorarios y hoy actualmente como decía el Doc Rodríguez, o sea, se acaba de salir la inconstitucionalidad que nos avasalla por completo y bueno, estamos dando pelea, pero salió por corte provincial. qué Entonces tema de los estamos, horarios, ¿no? Es un tema que siempre como que da mucha discusión, en realidad es algo básico, ¿no? Es algo que hay que respetar, o sea, los jueces tienen Sí, que ahí respetar. ahí les copié el artículo de la ley de honorarios, que expresamente Perfecto, dice cuáles son que son 12 UMA. 12 UMA. 12 UMA. Ante la falta de acuerdo, 4 y 12 UMA cuando existe acuerdo. Perfecto. en sí te ofrecen el 10%, El 10%. sí, está en el 10%, y bueno, si vas con perito a la audiencia médica, bueno, ese es un gasto que también tenés que considerar sobre todo porque los abogados nos quedamos afuera, ¿no? Y Claro, quien entra es el perito de parte a los fines de poder pelear un punto más, un punto menos sobre la incapacidad que puede llegar a tener ese trabajador. En perfecto. sí, vamos y estamos en la banqueta viendo cómo se sortean los turnos, más allá No, de la obligación del patrocinio. sí, después lo que les comentaba es el tema de cuando pase el tema de la obligatoriedad de las comisiones médicas, el tema de iniciar la regulación, ¿no? Judicial, cuando la comisión médica no les ofrezca nada o lo que les ofrezca la verdad que los vean como muy bajo, ¿no? Eso puede llegar a pasar también.
tal cual, Sergio. No sé si tenemos dudas, preguntas, perdón, dudas muchas, pero preguntas, no sé si quedaron en alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿En chat tampoco? ¿A la una? Bueno, Sergio, la verdad que muy agradecido. Voy a repetir muchas veces esta palabra porque, bueno, gracias porque de un primer momento te pusiste a disposición de nosotros. Vamos a seguir trabajando. Acá te comprometemos nuevamente con otros Obvio, temas. cuenta conmigo. Ojalá que podamos replicar un poco de prueba electrónica que sé que estás estudiando a fondo y que también nos viene bien, sobre todo teniendo un sistema digital. Y bueno, la verdad que agradecido desde ya. No sé si alguno de los chicos del instituto quiere decir algo. Agradecido Meli también, que está en la parte académica, al Colegio de Abogado, a Tuli nuevamente que está en San Pedro. Así que nada, solamente eso, muy agradecido por tu amabilidad. Muchas gracias a ustedes, obvio. Y bueno, cuando quieran hacemos otra charla, otro encuentro sobre riesgo del trabajo, sobre algo relacionado al derecho del trabajo o procedimiento. Y bueno, armamos un equipo, ¿no? También para debatir. No hay problema. Está bueno. Perfecto, seguramente te estaremos hablando, Sergio. Muchísimas gracias también por tu disposición y demás. Súper clarísimo. Creo que, bueno, que hago extensivo el comentario de todos los colegas de que sos muy claro y muy puntual también en las respuestas. Bueno, también quería recordarles a los colegas que este viernes va a ser la primera reunión del Instituto de Derecho del Trabajo a las 6:30 de la tarde. Los esperamos a todos y también agradecer a los colegas que siempre que hacemos alguna charla, alguna jornada, la concurrencia nos sorprende. Así que bueno, muchas gracias también a los chicos por el interés en el derecho del trabajo. Bueno, para cerrar aprovecho, nada, gracias David, Valeria, Sergio, Melina y todo el equipo, o por supuesto a los colegas que están siempre presentes acá capacitándose. Recordarles que el 2 de octubre tenemos, ahora viene abogacía, ¿cómo que se llama? De transformadora. Están muy buenos los temas, hay unos temas también, justo me quedé pensando con esto que decían recién de las pruebas digitales, que es un poco el desafío que nos viene, ¿no? A interpelar todo lo que es inteligencia artificial aplicada a nuestra profesión específicamente, y no solamente eso, sino también a la forma en la que captamos clientes, que es también una realidad, que no podemos, lo que estamos litigando afuera, no podemos descuidar esa parte. Así que bueno, les recordamos esa charla, la del viernes, tenemos primera reunión en el instituto, 2 de octubre, abogacía transformadora, creo que está en las redes del colegio, está el link para inscribirse. La verdad que están muy buenas las charlas, ahí vamos a tener al doctor David Fernández también disertando. Vienen, y la idea también, les cuento esto para que sepan, este trabajo de la abogacía transformadora viene de la mano también de poder meter un poquito de presión por el tema de los honorarios profesionales, así que nada, los invitamos a todos. Muchas gracias, la verdad, Sergio. Permíteme que te tutee, porque veo que sos joven, así que muchísimas gracias, la verdad que muy clara tu exposición. Y nada, la verdad que acá en Jujuy, a raíz de la demora que tuvimos con las comisiones médicas, como habrás visto, temas, digamos, de la legislación y la parte procesal, la mayoría estamos como, esto es nuevo, lo que te digo hace varios años, y para mí es muy nuevo esto de la comisión médica. Imagínate que si toque a la comisión médica demanda, directamente demando y veo otra cosa, así que esto es como empezar de cero, y seguramente a través de David y de Valeria te vamos a estar convocando cuando empiece esto y empiecen las dudas, porque ahora no tenemos ni dudas ni certeza porque no sabemos cómo funciona, Obvio, obvio. qué nos va a dar este nuevo sistema, si va a ser que nos obliga a pasar por un trámite que no estamos acostumbrados, con lo cual seguramente el devenir, para capaz que para fin de año o el año que viene, nos obligue a convocarte nuevamente y nada, y poder compartir con vos y charlar a través de tu experiencia, que claramente es muy amplia, y la verdad que tu capacidad expositiva es maravillosa, así que de verdad muy agradecido a los chicos que organizaron esto y a vos por la paciencia y la predisposición. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, cuenten conmigo. Después, David, haceme acordar, tengo que Sí. buscarlo, pero con tiempo. Tengo un instructivo. O sea, tengo un instructivo de los trámites administrativos ante las
médicas. Cuando ya avance un poco más, claro, ahí está el libro también, el libro que escribí hace un tiempito sobre riesgo del trabajo y comisiones médicas, pero cuando avance un poco más el sistema, allá en Jujuy, háganme acordar porque tengo un instructivo armado sobre cómo iniciar cada uno de los trámites administrativos ante la página de ARCA, ¿sí? Perfecto, Sergio. Porque así ustedes van viendo y van visualizando cómo pueden iniciar cada trámite administrativo y después lo que puede llegar a pasar en la instancia judicial. Y en ese libro también está ilustrado también el tema de todo el sistema de riesgo del trabajo y los diferentes trámites administrativos ante las comisiones médicas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y ese libro que está mostrando ahí David, de la nueva defensa del trabajador, es un libro que escribí también este año, es sobre la reforma laboral. Sí, la reforma laboral de la 27742, donde ahí expreso algunas ideas con respecto a la práctica profesional y la teoría. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias David, gracias a todos, gracias a Pablo, gracias a Valeria por la invitación y al Instituto de Derecho del Trabajo y al Colegio de Abogados de Jujuy. Muchas gracias, Sergio. Estamos en contacto y te estamos comentando cómo nos va en esta nueva experiencia. Vale, Sí, perfecto. gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego. Hasta Chao, hasta luego, luego. gracias. Chao, chao.